Eh, Voy a tratar de ver todo en el tiempo que queda. Bueno, espero que estén todos bien. Ojalá le haya ido bien en el taller, pero claro, con todo lo que conversaron y que el punto clave que discutieron, yo creo que es meter las manos, como dice el profe, porque particularmente en esta parte del curso de SQLite es como súper pesado con temas de sintaxis o la base de datos que se me queda pegada, que no puedo borrarla, que me salió este error, etcétera. Y esas cosas solamente se pueden ir dando cuenta cuando empiezan a programar y saltan los errores y ahí ven qué tienen que hacer. Entonces, en el momento, claro, es como entrar en pánico, pero si lo ven con tiempo y ya conocen ese error de antes, ya saben qué cosa, a qué se puede deber y cómo arreglarlo. Así que en verdad les recomiendo que practiquen, que hagan, que cometan errores, porque al final los errores, no es un error cometer un error, porque eso es lo que les va a servir para aprender básicamente. ¿Ya? Así que eso, para comenzar. Entonces, bueno, les daban una base de datos básicamente para este taller, que ya conocían de antemano, que era movies.json. Entonces, el primer paso obviamente es entender la forma en que está guardada la información en la base que nos entregaron. Pues. Y esto ya, por la actividad 1, ya deberían conocerlo un poco cómo estaban básicamente los datos, pero aún así lo vamos a ver. Aquí básicamente importo las librerías que vamos a usar, JSON para abrir la base de datos y SQLite para usar SQL con Python. Entonces aquí cargamos la base de datos y la visualizamos. Pues. Y como ya deberían saber, básicamente es una lista de diccionarios, donde los diccionarios contienen el título de la película, el año de estreno, los actores que participan en ella y los géneros a los que pertenecen. ¿Ya? Donde estos actores y géneros están en una lista también. Entonces, básicamente, eh, como les mencioné, es una lista de diccionarios y el diccionario tiene ciertas llaves y ciertos valores que fue lo que les mencioné. Eso es lo primero. Después, tenemos que pensar en posibles entidades para pasar esta información a una base de datos, ¿ok? Y esto es totalmente subjetivo, ya pueden haber más soluciones. A mí esta es la que me hizo como más sentido, pero podrían haber otras formas de abordarlo. Y a mí las entidades que visualizo yo en esta base de datos básicamente son tres, películas, actores y género. Entonces, básicamente voy a crear tablas o voy a fijar entidades como estas a películas, a actores y a géneros. ¿Ya? Voy a parar el video porque me saltó como que estaba baja la conexión. Ahí. Y voy a crear tablas en torno a estas entidades. Básicamente, por ejemplo, Movies va a tener un título, va a tener un año de estreno, y le voy a asignar un ID también, porque, no sé, como pensándolo de manera más realista, podría ser que dos películas tengan el mismo nombre, pero sean películas distintas. Entonces, como que el título no me serviría como una llave, como la primary key. Entonces, por eso yo generalmente les recomiendo que siempre usen como un ID para todas las entidades. Creo que es como lo mejor para que no se compliquen. Y lo mismo para actores, que van a tener un ID y su nombre también. Y lo mismo para los géneros. ¿Ya? Entonces, básicamente, mis tablas de esta identidad se verían de esta forma. Va a tener un ID que va a ser mi primary key, que cada película va a tener un ID asociado, solo uno. Un título y el año de estreno. Para actores lo mismo, un ID y el nombre del actor, y para los géneros lo mismo, ¿ya? Ahora, aquí hay un tema, y que yo igual me metí de repente al Discord, y como que caché que preguntaban, que cómo meter varios datos en una columna. Y eso es justamente lo que un modelo de base relacionada es lo que no quieren que hagan, como no en una columna tener muchos datos, sino que relacionar estas entidades a través de otras tablas, como de tablas que me relacionen estas entidades que tengo acá, ¿ya? Que me relacione básicamente Mary Miles con esta película, que me relacione Comedy con esta película, y así, porque yo esa información solo con estas tablas no la tengo incluida, y estaría perdiendo esa información, y obviamente si la tengo, en esta base de datos original, no quiero perderla cuando la pase a mi modelo de base de datos relacionadas. Entonces aquí les menciono eso básicamente. Bueno, en la base de datos original tenemos información de a qué géneros pertenece la película y qué actores participan en ella. Y esta información obviamente no queremos perderla, entonces ¿cómo la podemos incorporar? Creando otras tablas, aparte de estas, que me relacionen estas tres entidades, básicamente. Entonces, por ejemplo, podemos crear una tabla Actor Movies que me relaciona los actores con la película. Por ejemplo, si se acuerdan acá, yo a esta película le di un ID 20 y a estos actores ID 3 y 4.
Entonces aquí relaciono los actores con ese ID, con esa película, y lo mismo para el otro actor. Y exactamente lo mismo para los géneros. ¿Ya? Y de esta manera, esta información que está acá ya la tengo incorporada en todo mi modelo. ¿Ok? No es necesario que Movies tenga una columna que me indique como todos los actores y todos los géneros, porque no es la idea esa, pues, sino que la idea es usar tablas que me relacionen las entidades que tengo en mi base de datos. Y de esta manera podría hacerlo. Ahora un comentario. Siempre lo ideal es que ojalá todas las tablas tengan una primary key asociada, como, voy a ver el chat que alguien habló. Espérenme. Con razón, dice Manuel. Claro. Aquí lo que le estaba mencionando es que idealmente todas las tablas tengan una primary key, tal como lo hicimos en esta, donde el ID lo fijamos con una primary key. Y aquí la idea como básica, yo creo que una primary key sería tomar este par, actor ID y movie ID, y estaría bien, pero el problema es que la base de datos que nos entregaron está un poco sucia. Entonces a veces, como por ejemplo acá en Cast, tenía nombres repetidos de actores, y lo mismo pasaba en géneros. Entonces, si uno quisiera asignar esa primary key, lo que debería hacer antes, y que va un poco por la línea del laboratorio, es que hay que limpiar un poco antes esta base de datos para hacer eso, ¿ok? O después, pues una vez creada acá, eliminar esos duplicados. Entonces ahí ya les doy como una idea de lo que podrían hacer para el laboratorio, cosas interesantes que podrían ver y hacer. No les voy a decir cómo hacerlo, obviamente, porque eso tienen que verlo ustedes. Pero por esa razón no les voy a asignar una primary key, aunque pensándolo como lo más sensato sería como que la primary key acá fuera el par de IDs, y lo mismo para género. Pero algo que sí podemos hacer es que este actor ID, el ID que está acá, tiene que estar sí o sí en mi tabla de actores. Yo no puedo como incluir un elemento acá, un actor acá con una película, y ese actor no haberlo tenido guardado antes en mi entidad de actores. Lo mismo para el ID del movie y del género. Entonces estas cosas van a ser foreign keys que van a estar referenciadas a las entidades anteriores, porque son las primary keys de esas entidades. Por eso van a ser foreign keys, y eso podrían asignarlo. Tampoco era obligación que lo hicieran en el taller, pero sí es buena práctica, y tiene sentido que por ejemplo, actor ID sea una foreign key que haga referencia a la primary key de actores. ¿Ok? Y lo mismo para género. Y eso es básicamente como la idea, pues así que ahora nos vamos a meter a programar y a crear las tablas e incorporar los datos. Así que antes de hacer eso, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ah, no, parece el Yo chat. tengo una duda, Matías. Dime. Entonces, en esas tablas, por ejemplo, Actor Movies, ¿puedo yo determinar que mi primary key va a ser Actor ID y Movie ID y que además cada una de esas llaves sea una llave foránea de otra tabla? Sí, sí se puede. Ah, ya. De hecho, eso sería como lo más sensato el caso ideal, diría yo. Asignar como primary key para esta tabla actor movies, el par actor ID, movie ID. Eso sería mi primary key. Y cada una por separado sería una foreign key que va a estar referenciada a su entidad respectiva en donde es la primary key. Perfecto. ¿Ok? Pero como les dije, no lo voy a hacer porque ahí está media sucia esta base de datos, así que tendría que arreglarla, y no era la idea del taller, solamente era crear las tablas, y por eso no lo voy a hacer. Una duda, ¿Ok? entonces en esas tablas los identificadores sería la combinación de esos dos. Claro, el ID. Ya, ¿Cachai? Por ejemplo, perfecto, aquí, gracias. este ID 3, que si yo me voy a mi tabla de actores, era Mary Males, y entonces yo voy a hacer, por esta tabla sé que el 3 está relacionado con el 20, entonces voy a esta tabla de actores, busco el ID 3, Mary Miles, participa en la movie con ID 20, esta, The Maid of the Celine. ¿Cachai? Ya, perfecto. Bacán, gracias. Eso después para las consultas van a cachar cómo estas que me relacionan las cosas, al final voy a tener que como irme a las entidades, buscar las cosas ahí, y a partir de esta que me relaciona, obtener las cosas y todo el tema. Ahí con las consultas van a cachar por qué funcionan bien este modelo de base. ¿Ok? Ya. Entonces ahora vamos a programar. Entonces lo primero, voy a generar una conexión. Voy a conectar a una base de datos que le voy a llamar muy.db. ¿Ok? Y voy a crear un cursor
Cursor. ¿Ok? Que con el cursor básicamente va a ser donde voy a ejecutar todas las sentencias de SQLite. El update, el create table, el insert, el select, etc. ¿Ok? Con el cursor voy a hacer todo eso. Esto por defecto, la conexión, si es que este archivo no existe, lo va a crear. Y si es que existe, se conecta a la base de datos nomás. ¿Ok? Eso. Entonces, vamos a crear las tablas. Y uso cursor execute y aquí creo la sentencia. Para crear tablas es create table. Le doy el nombre a la tabla, que voy a empezar con movies. Y aquí indico las columnas con sus características, pues si tienen que ser enteros, o string, texto, si una va a ser la primary key, todo eso lo indico acá. Entonces, primero va a estar el ID, lo voy a llamar de esa manera la columna, va a ser un entero, y va a ser la primary key. ¿Ok? Ahí creé la columna que va a tener el ID de la película. Otra columna va a ser el título de la película, que va a ser un texto, y el año de estreno, que también va a ser un entero. ¿Ok? Y ahí tengo ya, con esta sentencia voy a poder crear esta tabla movies, con esas columnas. Entonces vamos a crear las otras. Entonces, la siguiente es actors, va a tener un ID, que va a ser un entero, y va a ser la primary key, y también el actor va a tener un nombre. ¿Ok? Y por último, voy a crear una tabla géneros, que va a tener un ID, que va a ser un entero, y va a ser la primary key, y va a tener un nombre del género. ¿Ok? Y además, voy a tener las otras que me van a relacionar todas estas entidades. Una era Actors Movies, que va a tener el ID del actor, que va a ser un entero. Voy a quitar la primary key acá. Y va a tener la ID de la película, que también va a ser un entero. Esta es la que me relacionaba a los actores con las películas. Va a tener la ID del actor y la de la película. Y como dijimos, va a tener asociada una foreign key, en verdad dos, que va a ser actor ID, que va a ser referencia a la entidad o la tabla actors. Y exactamente lo mismo, pero para movie ID. Va a ser una foreign key, pero referenciada a la tabla de movies. ¿Ok? Y esto mismo, pero ahora para los géneros. Entonces esta tabla va a ser... Matías, una pregunta. Dime. Ahí no es necesario poner como a qué columna en específico nos estamos como referenciando en el foreign key. Hay que poner la tabla nomás y chao. Claro, es que esta foreign key va a ser va a asociar que va a ser la primary key de esta movie, o sea, perdón, de esta tabla. ¿Cachai? Ah, ya, perfecto. Ya, perfecto. Esta va a cachar que esta foreign key hace referencia a la primary key de actores. Ya, Lo vale. mismo con movie. ¿Ok? Gracias. De nada. Y género movies, que va a tener el ID del género y el de movie. Y ambas van a ser foreign keys. Genre ID va a estar referenciado a genres y foreign key, la de movie, a movies. ¿Ok? Matías, una duda ahí. ¿Cómo el programa entiende que el ID de esos dos últimos es la combinación de los dos primeros elementos? ¿Cómo entiende que esta foreign key... Porque nosotros en los tres primeros tenemos muy marcado que el identificador es ya un integer primary key. ¿Sí? Y después, ¿cómo el programa entiende que ¿cómo se llama? El identificador es una combinación de estos dos, de los dos primeros elementos?
O sea que en estas dos tablas, yo no estoy definiendo una primary key, ¿Ya? solo estoy definiendo foreign keys. No voy a definir primary keys por lo que expliqué antes. Si lo quisiera hacer, tendría que hacer primary key y acá darle las columnas, que sería actor ID Ya. y movie ID. ¿Cachai? Ujú. Y estas foreign key como que no tienen, o sea, sí tienen que ver, pero no directamente con la primary key que defina en esta tabla, sino que esta foreign key lo que me va a hacer es que cuando yo inserte un valor en esta tabla, por ejemplo, el actor ID que inserte tiene que estar en mi tabla actores. Ya. Sí, pero ¿Cachai? una duda, Para eso. ponte tú, si en el espacio que tenéis primary key, no sé qué, y todo eso, yo estuviera agregando otra columna de cualquier cosa que no fuera referenciado, o sea, foreign, ¿cómo Ujú. el programa sabría que no es parte del identificador que estamos dándole a estos elementos? Si yo acá pusiera otra cosa, No, en el tercer elemento del paréntesis, el primary key, etcétera, acá, que en vez de todo el primary key, esa columna fuera algo extra del actor, no tengo idea, año de nacimiento o algo así. Eh, ¿Cómo le digo a la tabla de que eso no es el identificador, sino que es un dato? O sea, ¿cómo se distingue eso de los dos primeros que lo estamos tratando como identificadores, ¿no? no te entendí muy bien la pregunta, pero básicamente acá en actores, tú indicas cuál va a ser la primary key que va a tener esta tabla de actores, que en este caso yo va a ser el ID del actor. Si tuviera, por ejemplo, otro dato como nacimiento, y tú quisieras que la primary key fuera el ID con nacimientos, entonces al final dices primary key, el par ID con fecha de nacimiento. Ahora aquí, en esta tabla, en Actors Movies, la foreign key siempre tiene que estar asociada a la primary key a la tabla a la cual referencia. Ya. ¿Cachai? No sé si respondí tu pregunta. No, no, creo que le voy a dar una vuelta para preguntarme. Después lo podemos ver con más calma para entender mejor Sí, la pregunta. ¿Te tinca? ya, gracias. Matías, Ya, vale. una ¿Sí? pregunta que, como Dime. dijimos que, claro, la base de datos quizá está un poco sucia, no sé, pero, por ejemplo, en la tabla actores, Ujú. em, cuando yo recorra la base de datos, también un mismo actor me puede aparecer en varias películas, entonces yo voy a estar guardando en mi base de datos el mismo actor, pero con diferentes ID. Eso fue a mí lo que me confundió al momento de cargar los datos. De Ya. cómo yo, entonces, lo que se me ocurrió es de usar primary key simplemente el nombre, porque ahí me aseguro que no se me va a repetir el nombre. Sí, perfecto. Estaría bien de igual manera. Pero lo que yo hice, que lo vamos a ver después, ¿Ya? es ir guardando asociarle al nombre del actor el ID y después el ID lo saco del diccionario, de este diccionario, ¿cachai? Ya, Eso fue lo que claro. hice yo. Lo vamos a ver después. Pero, o sea, si le asignaste primary key el nombre del actor, estaría bien, según yo. No hay problema con eso. Ya, gracias. ¿Ok? Vale. Ya. Entonces, creamos esas tablas. eh, Hacemos el commit que me va a guardar todos los cambios que voy a hacer en la base de datos. Y voy a cerrar la conexión. ¿Ok? Y esto lo voy a ejecutar y me va a tirar un error, que lo hice a propósito. Y me dice, la tabla movies ya existe. ¿Y por qué pasa esto? Porque yo en mi archivo ya había ejecutado esto y tenía esto creado con todas las tablas y todas las cosas. Entonces me tira ese error, porque ya está creada esa tabla. Entonces, por ejemplo, una solución que es muy recomendable hacer es simplemente llegar y eliminar esta cuestión para volver a ejecutar todo de nuevo. Pero si la elimino, me sale esto que no lo puedo borrar porque Python lo está usando, le doy reintentar, tampoco me deja. Entonces, eso pasa porque ustedes abrieron la conexión y en esta sentencia tiró el error porque la tabla movies ya existía, por lo tanto no alcanzó a cerrarse la conexión. Ustedes todavía están conectados a la base de datos. Entonces, para evitar eso, ustedes tienen que, o sea, para arreglarlo, tienen que cerrar la conexión y ahora ya no están conectados a la tabla movies y pueden borrarla sin problema. ¿Ok? Ese tipo de errores son los que tienen que ir cachando cuando programan y saltan ese tipo de errores, cachar a qué se deben y cómo arreglarlo. ¿Ok?
Entonces, ahora sí, ejecuto esto y funciona bacán. ¿Ya? Y me creó las tablas y creo que me creó el archivo también. Ahí está. ¿Ok? Eso. Matías, cuando creaste el Actor Movies y llamáis a la foreign key de los actores, sí o sí tenéis que llamar a la primary key de actores, ¿o no? Exacto. Sí. Ah, ya, gracias. Y lo otro que iba a preguntar es si los ID que ponéis después de crear la tabla Movies a actores, sí o sí le tenéis que poner distinto nombre al ID, ¿o no? Estas columnas como MID, AID, GID, Sí. no, las tres podrían llamarse ID. Ah, ya, gracias. No, no hay problema con eso. ¿Ya? Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta con cómo creé las tablas? Esa básicamente es era la misión 1. Ya, Matías, dime. sí, es que no me quedó claro. ¿Cómo arreglaste el error de que ya existía la tabla? Veámoslo de nuevo. Ya, yo ya tengo creada, ya ejecuté eso y ya tengo creada la tabla. Ya está la tabla movies en este archivo. ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto esto de nuevo, porque no sé, hice un cambio y lo ejecuto, me va a tirar un error, porque va a decir que la tabla movies ya existe. Entonces, lo que voy a hacer va a ser borrar la base de datos que había creado, pero no me va a dejar, porque va a decir que la estoy usando. Entonces, eso pasa porque yo me conecté a la base de datos, el error me lo tiró en esta sentencia y no alcancé a cerrar la conexión. No alcancé a llegar a esta línea que me cierra la conexión. Entonces, lo que tengo que hacer es, como estoy conectado a la base de datos, es cerrar la conexión y ahora que ya la tengo cerrada, borro la base de datos, ahora me deja, y ejecuto con los cambios que hice y debería todo funcionar bien. ¿Cachaste? Perfecto. Gracias. ¿Vale? Ya, eso. Ahí está la misión 1 con las tablas creadas. Entonces ahora, ya por temas de tiempo, lo voy a ir explicando línea por línea, así que no se preocupen. Voy a copiar y pegar, perdón, por temas de tiempo. Ahora vamos a poblar esta base de datos que hicimos. ¿Ok? Vamos a llenar las tablas que creamos con los datos de la base de datos que nos entregaron. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer yo va a ser primero en esta variable voy a generar los IDs para las columnas de películas, actores y género. Y estos diccionarios los voy a usar para asociar al género el ID para después tener cómo llamar al ID. ¿Ok? Esto podría hacerlo con consultas de SQL probablemente a medida que voy insertando estos valores. Después podría hacer una consulta para obtener el ID, pero como el taller no era de consulta, voy a guardar los ID acá nomás para después llamarlo. ¿Ok? Pero podría no ser necesario si haciendo consultas de SQL yo podría hacerlo. Podría obtener esos ID. ¿Ok? Entonces, de nuevo, me conecto a la base de datos, genero el cursor, ya expliqué que van a hacer estas cosas, y recorro Movies. Acuérdense que Movies era una lista de diccionarios, así que Movie va a ser ese diccionario, va a tomar el papel de esos diccionarios, los va a recorrer todos. Entonces, voy a sacar el título, como Movies, la llave se llamaba Title, así que de ahí lo saco el título de la película, lo mismo para el año, y voy a insertar esa fila en mi tabla Movies, ¿ok? Aquí si ustedes no le asignan, como que no le indican las columnas como específicamente, va a asociar esta sentencia que van a llenar todas las columnas, ¿ok? Y aquí en Valus lo escribí con este formato, y lo que significa este formato que me va a insertar acá, en esta como tupla, todos los valores que estén en esta tupla, ¿ok? Ya, aquí cosas que les pueden saltar errores también y que los tengan en consideración. Aquí se puede usar format, como el F que colocábamos adelante, pero SQL es súper pesado con el tema de las comillas, porque como que ya la sentencia tiene comillas, y lo que tiene adentro tiene que tener otro estilo de comilla para que no le genere problemas. Pero si, por ejemplo, tengo un título que tiene de estas comillas, y de las otras comillas que son como así nomás, me va a molestar, pues me va a lesear, ¿ok? Entonces, siempre les recomiendo que ojalá usen esta sentencia que es más cómoda y no les va a tirar ese tipo de errores, ¿ok? Para que lo tengan en consideración. Yo creo que a más de algunos les salía como que dark, por ejemplo, les tiraba como un error de sintaxis, y era porque justo después de dark había una comilla. Y por eso tira esos errores. Así que les recomiendo que lo hagan de esta manera, ¿ok? Y el otro error es que ustedes cuando quieren dar como un único valor, como a una única columna, por ejemplo,
esto siempre tiene que ser una tupla, así que la tupla siempre tiene que tener al menos una coma, ¿ok? Una tupla de un elemento se escribe como así, ¿ok? Porque si es así, solamente va a ser el 1, mientras que así es la tupla que contiene al 1. Entonces quizás también con eso podrían haber tenido errores. Esas cosas son errores que pasan y que tienen que ir cachando. ¿Alguien habló por el chat? O media F, yo igual. Sí, es por eso basado. ¿Ok? Ya. Ahora voy a recorrer los géneros. ¿Ok? Acuérdense que los géneros estaban en la llave genres. Y voy a ver si es que géneros no está en este diccionario de acá que había creado. ¿Para qué? Para crearlo y darle un ID. Entonces lo que dije, a genres.genre creo la llave en este diccionario, le asigno el ID y lo voy a tener ahí guardado. Y creo en genres el género, ¿ok? Le voy a insertar el ID y le voy a insertar el nombre del género. Y voy a aumentar el contador del ID para los géneros, ¿ok? Y esté o no esté el género, en mi diccionario, yo esto siempre tengo que ejecutar en la tabla, voy a insertar los valores en la tabla que me relacionaba los géneros con las películas. O sea que este género que estoy tomando lo asocie con la película que estoy tomando, ¿ok? Entonces aquí en esa tabla, la que me relacionaba géneros con películas, voy a insertar el ID del género en cuestión con el ID de la película, ¿ok? Y me va a generar esa tabla Genres Movies que vimos en los PPT. Similar para los actores. Recorro los actores, si es que no lo había creado, entonces le asigno un ID, lo guardo, lo inserto en la tabla de actores, el ID y el nombre del actor, aumento el contador del ID y también asocio el actor a la película, ¿ok? Con el ID del actor, que lo tengo guardado en ese diccionario, y con el ID de la película. Y finalmente aumento el contador de la película, o sea, el contador del ID, y guardo los cambios y cierro la conexión. ¿Ok? Así que esto lo ejecuto y está todo bien. Y si se dan cuenta, si tienen un programa para abrir esto, que les recomiendo igual que lo tengan. Por ejemplo, van a ver que aquí Actors tiene el ID con el nombre del actor. Por ejemplo, Actor Movies tiene asociado un ID con el ID de la película. Por ejemplo, el actor 1, que es Paul Boyton, participa en la película 8, que es esta de acá. ¿Cachan? Y ahí están todas las tablas creadas y las pueden visualizar. Después, si quieren, después de la ayudantía, les puedo decir cómo se llama bueno, se llama así, y lo pueden descargar si quieren para visualizarla. Las pueden visualizar, obviamente, el contenido de las tablas haciendo consultas con el select, asterisco y de la tabla que quieran. Lo van a ver en el material de clases cómo se hace, pero lo quise mostrar para que lo vieran por mientras que todo se creó sin problema. Ya, y la última cosita, que es súper corta, así que no sé que estoy pasado en un minuto, es que cuando ustedes en una tabla crean una columna que va a ser un entero, y dicen que va a ser la primary key, SQLite va a como entender que esa columna va a ser como su ID de los datos que van a ir insertando. Entonces, puede como generar de manera automática una ID a los datos que vamos insertando. ¿Ok? Por ejemplo, acá, ¿ya? Yo no le voy a agregar el ID a Movies, no se lo estoy agregando, le estoy diciendo específicamente que voy a agregar el título y el año, y SQL por defecto va a entender que como yo le asigné a la columna MID, que es un entero y que es una primary key, lo va a ir creando de manera automática, ¿ya? Así que eso también para que lo tengan en consideración si les sirve como para ahorrar, escribirse y tener esta variable acá. ¿Ok? Eso. ¿Alguna pregunta? Ahí después Matías, con más calma. Dime. Al final, eso que dijiste a lo último es lo mismo que yo como buscando, parecía que también se podía poner como auto increment como para Exacto. para el primary key, como, key. ¿es lo mismo? Sí, aquí creo que usan un algoritmo distinto para asignar el número, pero hacen la misma función. Ahí lo voy a buscar y ver cómo funcionan en realidad, pero diría que hacen la misma función. ¿Ok? Pero el que dijiste tú al final como que partiría de, no sé, de 0, de 1 y iría subiendo o tira IDs más aleatorios. No, parte de 1 y va sumando a medida que Ah, agrego ya, elementos. perfecto. ¿Sí?
Y no es necesario incluir el Gracias. auto-increment. Si la columna es un entero y es el primary key, lo va a hacer de manera automática, por defecto. Va a empezar en 1 y le va a ir sumando 1 Perfecto. de manera Gracias. automática. Oye, Ya, vale. me cuelgo un poquito de eso porque la diferencia también que tiene es que el auto-increment te asegura que nunca vas a repetir un ID, pero si uno no le pone eso y uno borró una fila, es posible que SQLite, si es que uno no le puso auto-increment, te use ese ID si es que ya fue borrada la fila. Entonces, el auto-increment te asegura que siempre va a ser un orden creciente. Si no le pones auto-increment, no es seguro. Puede ser que de repente te toque el 10, 11, pero si borraste el 1, después te puede asignar el 1. Entonces, generalmente da lo mismo, pero es algo que hay que tener en mente si es que uno depende mucho que el ID nunca haya sido ocupado nunca antes por otra entidad. Eso. Hay una cosita, aquí está como por ejemplo lo que les mencionaba, que aquí solamente quiero insertar un valor, acá, que es en la columna genre, aquí solamente un valor, y si yo esto tiene que ser una tupla, entonces si le quito la coma me va a tirar error. Por eso le tengo que colocar, como si es una tupla de un solo elemento, tiene que tener esta coma acá, o si no va a saltar error. Y lo otro, que esto sí es importante, que si van a usar esto para el laboratorio, para crear la tabla, en la pauta caché que aquí solamente le puse genre, y no el ID, ya, así que ahí la pifié, o no, creo que llamé como a esto, al ID, y no llamé al ID del género que estoy analizando, para que tengan ojo con eso. Guíense mejor por este archivo si es que van a usar este código, ¿ok? Para que tengan en consideración. Igual voy a cambiar la pauta del punto .py que se subió, y se la voy a mandar al profe para que la suba corregida. ¿Ok? Eso, ¿alguna otra pregunta? Yo tenía una duda, pero era respecto como a la tabla movie, que en Ujú. la tabla movie no podías, como por ejemplo, tener los géneros y también los actores adentro, o ¿Sí? es necesario crear ¿Sí? como la tabla aparte. Es que el tema es que Movies tiene muchos géneros. Entonces, ¿cuántas columnas va a tener en Movies? A priori no sabéis, po, ¿cachai? Claro. Mm. Porque una película puede tener 0 géneros, otra puede tener una, otra puede tener 10, otra puede tener 20. Entonces, ¿cuántas columnas puede tener acá en Movies? Ese es el problema, ¿cachai? Y para arreglarlo eso, mejor me creo una tabla que relacione los géneros con las películas. ¿Cachai? ¿Cuál es el tema? Claro, es que ahí como que estaría como creando como películas repetidas, pero con el género distinto, como así lo había pensado. ¿Dónde acá? ¿En esta? Ah, no, en movies, como hacer movies, pero como que o como que trabajé antes en la base, como toda la parte de movies, como para asignarle después como solamente un género y un Ah, ya. actor, pero claro, es como que se repite la película, ese es el tema. Claro, es que el tema es que si hacía eso no estaría mal, pero, o sea, yo no lo encontraría muy como... muy limpio porque esto de el título y el año lo estaría repitiendo a cada rato, o sea, a cada rato, cuando es información que ya tenía. Entonces, cada vez que insertes en Movies, estaría ahí primero el título, el año, que ya lo conocíais de antes, y un género. Después lo mismo, el título, el año, y solamente te cambia el género. Después lo mismo. Entonces, mejor como aquí en Movies tú vas a tener una fila que te dice todo de la película, el título y el año, solamente en una fila. Y en esta vas a tener la relación entre los géneros y las películas. ¿Cachai cuál es la diferencia? Como que vaya a ocupar mucha memoria, vaya a repetir como información. Ese es como el tema, yo creo. Sí, cacho, sí. Gracias. Ya, vale. ¿Alguien más? María, Díganme. dale, gracias. Que en el caso de que hiciste los diccionarios como para ir guardando qué géneros ya estaban y qué, creo que, y los actores, ¿Sí? ¿por qué no le pusiste como primary key a las listas actor, movies y género, ¿Sí? genre movie? Ya. Veámoslo acá mejor. En teoría debería hacerlo, yo diría que es lo más correcto, asignar una primary key a actor movies, por ejemplo, el par, actor ID y movie ID. Yo diría que es lo más correcto. El tema es que con la base de datos que nos dan, por ejemplo, hay duplicados en estos cast y genres. Por ejemplo, aquí en esta película hay casos en que, por ejemplo, hay comedy, drama, por ejemplo. Entonces, si yo asigno esa primary key, cuando esté insertando los datos, me va a saltar la restricción de primary key y me va a tirar error.
¿cachai? Porque voy a tener, como por ejemplo, comedy, la película, después comedy, por ejemplo, si el ID de comedy es 5, voy a tener 5 en la película 20 y después 5 en la película 20. Tendría datos repetidos, tendría primary key repetidas, y eso es justamente lo que no puede pasar con los primary key, entonces no me dejaría insertarlo y me tiraría error. Entonces lo que yo tendría que hacer es, antes, o limpiar esta base de datos para eliminar esos duplicados, o no asignar la primary key, crear estas tablas, y después eliminar los duplicados en esta tabla. ¿Cachai? Ah, ya, Es perfecto. el tema. Pero lo más correcto sería asignar una primary key que sea este par en estas tablas. ¿Alguien más? Yo tenía una duda de como la aplicación práctica de las dos últimas tablas que así. ¿Cómo las usáis para extraer información? Porque son simplemente combinación de dos IDs que uno puede, ponte tú, entrar por una y salir por la otra, por así decir. No sé, yo estoy analizando la película 20, me meto a la tabla y veo todo lo que está relacionado con la película 20. Claro. Por ejemplo, si tú quisieras saber los actores que participan en películas que son del género comedia. Por ejemplo, que podría ser una consulta totalmente válida para algún taller o lo que sea. Yo, aquí en esta tabla, tengo la información de qué actores participan en qué películas. Entonces, con esto, puedo saber el nombre del actor y el nombre de la película. Yo con esto, con esta tabla, con Genres Movies, tengo a qué género pertenece cada película. Así que puedo obtener las películas de tales géneros. Aquí tengo los actores con las películas y acá tengo los géneros con las películas, así que puedo hacer el match. ¿Cachai? Ya, perfecto. Como para cruzar datos. Por ejemplo, si acá me piden como, en vez de dar el ID de la película, el título de la película, esa información, aquí tengo los ID nomás, po. Pero con el ID me puedo ir a la tabla donde tengo las entidades, puedo sacar el título y después hacer el match con la otra de género y movie y también sacar los títulos si me piden los nombres de las cosas. ¿Cachai? Ujú, ya, bacán. Y lo otro, si voy a volver al código, Voy. que es el que te pregunté antes y quedé medio perdido, es que tengo una confusión, porque en las primeras tres tablas, ¿tú cómo le dices a la tabla que ese dato va a ser el ID de la tabla, de cada elemento? Con la primary key. Ya, al decir que es primary key es lo que lo establece como identificador. Claro, no tiene por qué ser un número. Podría ser, por ejemplo, si en el mundo que vivimos todas las películas tienen que llamarse distinto como por obligación, hay una ley que te dice eso, entonces el nombre de la película podría usarse como primary key. ¿Cachai? Ya. Y en las dos últimas tablas, ¿cómo dejáis claro que la combinación de los dos primeros son el identificador si es que no decís que son el primary key? Es que eso es lo que discutíamos, porque yo no estoy definiendo una primary key para esta tabla, no lo definí, Ah, ya. no tiene una primary key esta tabla. Si la quisiera definir, sería como te indiqué, pues con primary key y incluyo el par que sería el Ya. primary key. O sea, esa tabla no tiene identificadores para su elemento. No tiene primary key, estas dos tablas. Ya, pero primary key y identificador es lo mismo o uno se usa para lo otro. Que eso me tiene confundido. O sea, la restricción de primary key te sirve para identificar de manera única un elemento. Por lo tanto, te sirve Ya. como un identificador, pues justamente. Pero tampoco te aseguran, ponte tú, que no se te pueda repetir el actor. Ah, y por eso había hecho el diccionario de actores con película, ¿o no? Claro. O sea, Ya, la primary perfecto. key te impide que tengáis dos ID igual. Ya, o sea, como que el hecho de que te haya hecho un diccionario con los actores y los géneros es la alternativa al declarar el primary key. No, en verdad estos diccionarios lo hice solamente para guardar el ID de los actores y de los géneros. Para después, cuando creo la tabla que los asocia, tener acceso al ID del género en cuestión y del actor en cuestión. No tiene nada que ver con las primary key, esos diccionarios. Tiene que ver más con la creación, con la inserción de datos en estas tablas. Es que en esas tablas no me queda claro cuáles son los identificadores y por qué quedan establecidos. No tiene primary key, esas dos tablas. Ya.
lo ideal sería que tuvieran y que el par actor ID y movie ID fuera la primary key. ¿Sí? Sí. Ese sería el identificador de actor movies. ¿Cachai? Porque no tiene sentido tener el actor 1 con la película 1 y después de nuevo tener el actor 1 con la película 1. No debería Ya. tener esos datos repetidos. Pero como Pero la base de datos eventualmente está te sucia, podría pasar. me pasa porque la base de datos está sucia y tiene duplicados. Po. ¿Cachai? Ya. Entonces, si quisiera asignarle la primary key, que sería lo mejor, sería lo correcto asignársela y que sea este par actor ID, movie ID, Sí. tendría que limpiar la base de datos Explicitarlo. antes o crear la tabla y una vez creada, eliminar los duplicados. Ya, ok. ¿Ahí quedó más Gracias. claro o no? Sí. Ya, vale.